De acuerdo a lo anterior, cuando uno, digamos, analiza la transformación del sector eléctrico a nivel internacional, digamos que casi todas las entidades internacionales reconocidas tienen, digamos, su propio estudio y sus propias recomendaciones sobre cómo son esos cambios que se están viviendo a nivel, digamos, internacional. Y aquí nosotros, más que tomar, digamos, como referencia un solo estudio, en general nos focalizamos que identificamos 6 grandes aspectos donde claramente, digamos, la medición avanzada es un pilar para lograr esa transformación del sector eléctrico. Entonces, en ese sentido, cuando conversamos o tratamos de definir, bueno, cuáles son las características de un sector inteligente, prácticamente nosotros vemos que estas vienen dadas por estos 6 elementos que están enfocados en lo que tiene que ver con la medición avanzada, la generación distribuida, el cambio, digamos, de visión de los diferentes usuarios del sector eléctrico que cambian de una forma pasiva a una forma activa mediante la respuesta a la demanda, el uso, digamos, del almacenamiento de energía en cualquier, digamos, eslabón de la cadena, que puede ser desde los usuarios finales hasta, digamos, hasta las aplicaciones de generación de energía, y, digamos, en las centrales de energía, y otros 2 elementos, digamos, que han sido también disruptivos, que tienen que ver con los vehículos eléctricos, que vienen más en el contexto de la electrificación, digamos, de este sector del transporte, y ligado con esto, que también es importante que en la medida que este tipo de tecnologías focalizadas, por ejemplo, del lado de la generación distribuida, la respuesta a la demanda, el almacenamiento de los vehículos, es importante que también avance todo lo referente a la automatización, a la digitalización de las redes, ya sean, digamos, de transporte, tanto a nivel de transmisión o distribución, y bajo los conceptos, digamos, de elementos de interoperabilidad y ciberseguridad, para que, digamos, que puedan integrarse de manera, digamos, integral y eficiente todos estos componentes mencionados. Entonces, bajo esa óptica, vemos que de cómo avanzar en cada uno de ellos, en el sector, digamos, colombiano, digamos que de manera particular se viene avanzando en cada una de estas líneas, y en el día de hoy venimos a conversar sobre la medición avanzada. En ese orden de ideas, uno que ve, digamos, cuando estamos hablando de esa conversión tecnológica, cuando vemos al usuario, digamos, el usuario o el consumidor eléctrico, que cada vez está cambiando, cambia en el sentido de que aquí en el contexto colombiano, lo que se llama como autogeneración a pequeña escala o generación distribuida, también vemos que el usuario también, digamos, desde el punto de vista tecnológico, los diferentes implementos para hacer su cambio de comportamiento en el consumo, y sumado con estos también está el tema del almacenamiento y los vehículos eléctricos, que lo vemos no solo desde el punto de vista de como una carga, sino también desde el punto de vista de una carga inteligente, que incluye también inyección a futuro sobre este tipo de, digamos, de energía almacenada que pueda contener en estos dispositivos. Y que finalmente todas estas transformaciones que puede ver el usuario llevan a que al final, digamos, es un usuario altamente, digamos, activo, que puede hacer, digamos, transacciones de forma distribuida o peer-to-peer, y que también tiene, digamos, una gran, digamos, facilidad o portabilidad de migrar entre diferentes tipos de servicios. Y cuando uno analiza, digamos, este tipo, digamos, de acciones que pueden hacer los usuarios, si bien, digamos, no es, digamos, la única herramienta para poder desarrollarlas, vemos que el medidor, digamos, el medidor avanzado digamos, es un apalancador que permite, digamos, eliminar ciertas barreras, tanto de entrada como de salida, y que, digamos, es la importancia que estamos viendo nosotros como cómo implementar este tipo de dispositivos para que también pueda ayudar a acelerar la integración de los otros componentes como generación distribuida, respuesta a la demanda, el almacenamiento, la carga inteligente, y ya migrando hacia esas transacciones distribuidas. De esta manera nosotros vemos que como elementos relevantes para el país de lo que es el aporte que puede hacer, digamos, la medición avanzada, uno de ellos básicamente es sobre el empoderamiento que le da al usuario a tener, digamos, mejor información de cómo se hace un uso de la energía eléctrica, y en función de eso hacer una mejor toma de decisión. Eso vemos que para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la medición avanzada, sin desconocer claramente de que hay otras, digamos, otros aportes que hace este tipo de infraestructura, y en particular también sobre la facilidad que, digamos, en estos, cuando estamos hablando de usuarios finales, la facilidad que un medidor puede brindar de poder implementar tarificación de manera, digamos, de periodos distintos a los que convencionalmente se manejaban. En el caso, digamos, con la lógica de poder, digamos, tener tarificaciones intradiarias. Otros elementos, claramente la infraestructura de medición avanzada y la tecnología, claro, que trae consigo, es la eficiencia operativa que esto trae sobre la operación de las redes. Básicamente cada uno de estos dispositivos en la red
se vuelven como sensores activos que brindan criterios de cómo se está comportando la red ante cualquier eventualidad, ya sea en operación normal o bajo operación en falla o contingencia, y cuáles, digamos, son elementos importantes para la eficiencia operativa, y que también sumado con esto, también digamos, este tipo de elementos de medición avanzada permite tener una integración mucho más, digamos, ágil sobre los diferentes recursos energéticos. Como los habíamos mencionado, también vemos que en la medida de que estos dispositivos logren empoderar al usuario, se permite, digamos, de forma, ágil la implementación de tarifas intradiarias. Esto aceleraría los programas de respuesta a la demanda, y claramente que con el volumen de información que se genera, y se generan nuevos negocios que ya dependerá de la industria o los diferentes, digamos, no solo la industria eléctrica, sino de otro tipo de industria, cómo implementar ese tipo de modelos de negocio. Entonces nosotros vemos que como medición avanzada, estos son como los criterios, los lineamientos que hemos identificado de cómo esto, digamos, aporta para poder, digamos, implementarlo en el sistema eléctrico colombiano y poder lograr, digamos, esa migración de un sistema eléctrico convencional a un sistema eléctrico, digamos, inteligente. Dicho esto, cuando uno empieza a analizar, bueno, qué, digamos, sobre las oportunidades que genera la medición avanzada, uno podría decir, dependiendo, digamos, del horizonte de implementación, y podríamos decir que en el corto plazo, esto genera, digamos, también otras oportunidades adicionales a las que les comenté al interior, que es todo lo, digamos, los procesos o nuevos negocios de certificación de las diferentes tecnologías que se van a implementar en el marco de la medición inteligente. A su vez, también las aplicaciones que se generen para hacer gestión de la energía, las aplicaciones de usuario final. Esto también genera, digamos, una industria del software asociado al desarrollo de este tipo de infraestructura. Y ya en el, digamos, en el mediano plazo, uno ve que una vez instalados equipos y que se tenga ya, digamos, bastante, digamos, o digamos en un periodo razonable, información que nos permita, digamos, analizarla. Esto también genera nuevos modelos de negocio desde el punto de vista de las diferentes análisis de la información que se haga, ya sea analítica de datos o también soportado en inteligencia de negocios. Y como tal, uno ve que este tipo de elementos también jalonan lo que es la respuesta a la demanda, y también hacer un control y una evaluación de cuáles son, de cómo se, digamos, cuál fue el impacto o no de los diferentes criterios que se han implementado en Colombia para lo que fue su política pública y también la reglamentación, digamos, desde el punto de vista de la regulación. A su vez, en el largo plazo, vemos que esta medición avanzada, hoy estamos hablando de energía eléctrica, pero este concepto, digamos, se aplica para cualquier tipo de servicio. Ya, digamos, fácilmente estamos ya en otros mercados como es el gas, y, digamos, eventualmente ya pasaríamos a lo que es el agua, y de esta manera, digamos, todos esos servicios que, digamos, de una u otra manera se generan o se catalizan con el uso de la medición avanzada en el sector de la energía eléctrica. Y importantísimo de esas oportunidades es que este desarrollo digamos, de tecnología tiene, digamos, está orientada para todos los diferentes usuarios. Es decir, este tipo de medición aporta, digamos, a los operadores de red, aporta a los comercializadores, aporta a los diferentes usuarios, y también a todos los, digamos, los servicios que se generan alrededor de la medición inteligente, que tiene que ver con los organismos de normalización, certificación, los sistemas de medición inteligente y las aplicaciones móviles. En ese sentido, digamos que con ese contexto de lo que para nosotros consideramos que es un sector inteligente, cómo ha sido esa convergencia tecnológica y por qué es importante para nosotros la medición avanzada, hemos visto que, por ejemplo, en el contexto colombiano es, bueno, cada país puede tener un elemento diferenciador o no, pero para que tenga, digamos, este contexto para nosotros, el AMI básicamente tiene que tener estos criterios. Primero, siempre tiene que haber una comunicación bidireccional entre el usuario y el operador de red. Eso, digamos, es como los elementos mínimos de esta infraestructura de medición avanzada. Segundo, que todos los, digamos, activos que hagan parte de esa infraestructura permitan hacer una operación y gestión de los datos, ya sea tanto a nivel tanto a nivel de hardware y software. Y lo otro también, esto está implementado a niveles de sistemas de distribución. Este es el marco, digamos, de lo que hoy en día, en el contexto de nosotros de Colombia, como lo que es el AMI. Lo otro, para nosotros, en el contexto de los medidores avanzados, también de igual manera, que tenga comunicación bidireccional, tenga una medición y registro de como mínimo periodos de 1 hora, en los cuales se puedan, digamos, almacenar, registrar digamos, y transmitir.
y que también, digamos, que al menos tengan esa capacidad de almacenar información por al menos un día, tanto para los usuarios como para los operadores de red. A su vez, digamos que la información que se salga de estos medidores tiene que ser un insumo fundamental para lo que es la planeación, operación y gestión del sistema eléctrico. El otro elemento ya también es de la red inteligente, es que también permita, digamos, participar de forma activa a los usuarios. Entonces, en función de eso, digamos, se empiezan a desarrollar las diferentes reglamentaciones aquí en Colombia y que también permita la integración de los diversos recursos energéticos y que permita la optimización y también a su vez la operación flexible del sistema. Entonces, digamos que este es nuestro marco de actuación de lo que para nosotros significa el AMI y los medidores avanzados, y en función de eso ya pasamos qué acciones hemos hecho, qué análisis se han integrado como país para lograr, digamos, esa integración de la medición avanzada. Como mencionaba Larisa, digamos, Colombia Inteligente como tal busca, digamos, de forma colaborativa entre las diferentes entidades, que son entidades, digamos, del Estado, empresas de servicio público, centros de investigación, operadores del mercado, cómo identificar cuáles serían las acciones en el contexto colombiano de la implementación de la medición avanzada. En ese orden de ideas, en Colombia uno podría decir que desde el punto de vista de la medición avanzada, desde el 2012 se viene, digamos, en el proceso de conceptualización con diferentes, digamos, aprendizajes tanto de las tendencias internacionales como también actividades al interior, digamos, de Colombia sobre el concepto de las redes inteligentes, lo que implica la medición avanzada, digamos, la automatización de la distribución, y paralelamente también, digamos, que un hito importante que hubo en Colombia fue la publicación de la Ley 1715 del 2014, que abrió todo lo que tendría que ver no solo con las energías renovables o las fuentes no convencionales de energía renovable, sino con la gestión eficiente de la energía, y que ese, digamos, también está soportado digamos, en mayor medida en la implementación de nuevas tecnologías. Otro hito, digamos, a partir ya de lo que consideramos nosotros el 2015, entre el 2014 y 2015, varias empresas ya empezaron a implementar estudios o pilotos sobre instalaciones de medidores inteligentes, casi todos principalmente ubicados en alguno de ellos para cómo mejorar la operación, hacerla más óptima, incluso para la gestión de las pérdidas de energía, que digamos que en el 2014 se viene trabajando en ello, y ya a partir de 2016 se publicó, digamos, un estudio país de cuál debería ser el mapa de ruta o la orientación, digamos, para que en el 2030 pudiésemos contar con un sector eléctrico inteligente. Digamos, este estudio se focalizó en cuatro grandes líneas de trabajo. El primero de ellos tiene que ver en la implementación de los AMI, el segundo de ellos tiene que ver con la automatización de la distribución, el segundo tenía que ver con lo que era la generación distribuida, los recursos distribuidos, y la última tiene que ver con el almacenamiento de energía. Entonces, en función de estos lineamientos del mapa de ruta, a partir de 2017, con los diferentes varios estudios que desarrolló, digamos, el planeador digamos, en el contexto colombiano, que es la UTME, desarrolló, digamos, estudios de cuáles deberían ser esas características para cada uno de la implementación de los AMI, y también se han, digamos, contado con entidades internacionales, ya sea con USAID y con el Fondo Económico Mundial, sobre cómo podemos acelerar, digamos, el desarrollo de este tipo de tecnología o de despliegue tecnológico, con el propósito de migrar de esa fase piloto a proyectos reales, y que tenemos el gran reto hoy de que esos proyectos reales realmente sean escalables y podamos ya conversar en términos de masificación. En ese orden de idea, digamos, los retos que tenemos hoy en día como medición avanzada se centran en cómo lograr ese despliegue de los medidores, las funciones y las comunicaciones operativas para garantizar la comunicación direccional que tiene que darse tanto en la infraestructura de medición avanzada como en cada uno de los medidores, y lo otro, los temas de la gestión de los datos. De esta manera que ese tipo de avances tecnológicos nos ayuden, digamos, a soportar la prestación de un servicio público de energía eléctrica, como está denominado aquí en Colombia, como un servicio esencial para todo, digamos, para toda la población. Y que, digamos, que con esas nuevas tecnologías basadas en la información, podamos garantizar lo que, digamos, tener mejores procesos en la operación y planeación, la vigilancia y control de las diferentes actividades del sector eléctrico y los asociados a los aspectos de regulación, ya sea técnica o económica, y elementos ya de comerciales o de nuevos negocios. En ese sentido, nosotros vemos que las estrategias que hemos focalizado como país se centran en al menos 6 grandes aspectos. El primero de ellos es cuáles son los requerimientos que genera poder implementar estos sistemas AMI, cómo, digamos, vamos a llevar a cabo ese despliegue de la implementación de los medidores,
cómo logramos el empoderamiento del usuario, qué requerimientos de telecomunicaciones se van a tener desde el punto de vista del sector eléctrico y cómo vamos a hacer la gobernanza de datos y esa apropiación tecnológica. En ese sentido, digamos, como les comentaba, de los estudios que se ha adelantado de la UNE, que es, digamos, la Unidad de Planeación Mineroenergética, se ha hecho un estudio, digamos, con la participación de los diferentes agentes de la cadena, no solo, digamos, de las empresas de servicio público, sino también, digamos, de proveedores, academia, empresas tan privadas, empresas públicas, de cuáles deberían ser esas funcionalidades mínimas que deberían tener los medidores, cómo debería ser esa arquitectura y también qué requisitos de ciberseguridad, interoperabilidad y gobernanza de datos se podrían lograr para cada uno de ellos. La manera de esto es nosotros, si bien conocemos que a nivel internacional ya hay diferentes estándares, la pregunta es, nosotros como país, ¿cómo vamos a lograr, digamos, ese cambio tecnológico que tenemos en el sector eléctrico? Y en función de eso, digamos, se hacen este tipo de estudios que lo que buscan es sentar esas bases y esas apropiaciones y los diferentes estándares que hay a nivel internacional. Otro elemento tiene que ver en cómo vamos a hacer la implementación de los medidores. Colombia, digamos, es un país que tenemos más de 45 millones de habitantes, de los que hoy en día contamos con alrededor de 14 millones de suscriptores, digamos, que hacen parte del servicio de energía eléctrica, y como tal, Colombia tiene, digamos, una alta diversidad socioeconómica y a su vez también una alta diversidad geográfica. Eso, digamos, trae unos fuertes, digamos, retos para identificar cómo vamos a implementar ese tipo de medidores. En ese sentido, digamos, se han realizado diferentes estudios. Por ejemplo, si aquí al 2030 quisiéramos nosotros que todos los usuarios de servicio eléctrico tuvieran un medidor avanzado, estaríamos hablando de alrededor de 21 millones, pero también, digamos, la sensibilidad que puede haber en el sector, que dependiendo si son el 60%, entonces estamos hablando entre 13 y 21 millones que necesitaríamos en Colombia para, digamos, lograr esa transformación de ese despliegue. Y uno de los grandes retos que tenemos nosotros es cómo llegar a esa meta, que digamos que con los lineamientos que brinda el Ministerio de Minas y Energía, la pregunta es cómo logramos hacer ese reemplazo de esos medidores para que de aquí, digamos, al 2030 podamos implementarlo, hacer la reposición de los valores que se tomen digamos, como meta país. Y lo importante aquí es que también poder capturar, en la medida de que avanza, digamos, al menos en años de control, puedan, digamos, lograr ese aprendizaje para también, digamos, desde el punto de vista de la reducción del costo tecnológico, la obsolescencia tecnológica, las diferentes revisiones quinquenales que realiza, que lleva a cabo el regulador, cómo esto también puede influir, aunque no se generen barreras, sino que antes se puedan, digamos, identificar acciones que ayuden a acelerar ese despliegue y que finalmente nos permitan lograr ese desarrollo de medidores. Entonces, hoy en día ya tenemos, digamos, dependiendo de las decisiones que se tomen del ministerio, sobre la meta y estamos en el ejercicio de cómo ejecutar esa meta, digamos, año a año para el logro, digamos, de la implementación de los medidores avanzados. Otro elemento que tiene que ver es con el empoderamiento del usuario. Es muy importante, digamos, la aceptación que tengan los usuarios, porque esto va a ser permitirá hacer mucho más ágil el desarrollo de la medición avanzada. Hemos adelantado diferentes encuestas, por ejemplo, aquí traemos aquí un ejemplo de una de ellas sobre el grado de conocimiento que se tiene sobre los diferentes equipos tecnológicos por los usuarios. Claramente, pues el smartphone es el dispositivo tecnológico más, digamos, relevante en toda la economía, en toda la sociedad, y que incluso uno se lleva a veces sorpresas porque, digamos, la gente es capaz de poder tener este tipo de dispositivos que tienen un gran costo comparado con un medidor inteligente, y a veces rechaza mucho más fácil al medidor inteligente que rechazar, digamos, tener un dispositivo, digamos, como el smartphone. A su vez también se le consultó por los Smart TV, si tienen dispositivos de almacenamiento y ya otros elementos de esa casa inteligente, que puede ser, digamos, la nevera, la lavadora o incluso el transporte eléctrico, y esto nos permite, digamos, identificar cuáles son esos retos que tenemos nosotros con los usuarios, de cómo lograr de que ellos tengan, digamos, un compromiso y un empoderamiento para apoyar este tipo, digamos, de transformación del sistema eléctrico colombiano. Otro elemento también que se les consultó son los diferentes beneficios e inquietudes. Como en color morado, ustedes pueden identificar los beneficios, y en color verde las inquietudes.
¿Qué, digamos, que hemos encontrado hasta la fecha, digamos, al menos de los muestreos iniciales que se han realizado? Que el primero de ellos, los de los grandes beneficios que se identifican, los tres primeros están orientados a controlar o hacer un mejor uso de la electricidad, que yo también puedo saber mis consumos cuando lo desee, y el otro es cómo controlar mis gastos. Por otra parte, también desde el punto de vista de las inquietudes que tenemos con los usuarios, es sobre que no se conoce como el valor real que tuvieran estos dispositivos, y si realmente tengo que tener un cuidado más allá de como si tuviera un celular o no, y también hay una gran inquietud sobre cómo puede esto revelar información que yo como usuario quisiera que no se supiera. A su vez, digamos, también se consultó sobre qué tipo, digamos, de medio de información le gustaría tener información acerca de los medios inteligentes. Esto, digamos, inicialmente nos está brindando la manera en que debemos desarrollar campañas para lograr, digamos, ese empoderamiento de los diferentes usuarios y la implementación de los medidores avanzados. Sumado a lo anterior, sumado el tema de las telecomunicaciones, el tema de las comunicaciones, nosotros vemos un sistema inteligente sin telecomunicaciones, básicamente es un sistema, digamos, convencional. De ahí que es importante saber el uso que se le están dando a las comunicaciones y cómo esas telecomunicaciones puedan brindar los niveles de confiabilidad y disponibilidad para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica. Y en función de eso, porque digamos que con la implementación de la medición avanzada, se viene, digamos, el desarrollo de la implementación de todos esos medidores, todas las tecnologías de automatización de la red, todos los niveles, digamos, de calidad de servicio que tienen que garantizarse con la prestación del servicio y que de esta manera se puedan hacer, digamos, a nivel de ingresos a costos asequibles y que también se pueda garantizar la seguridad. Esto como tal genera que las telecomunicaciones, hoy en día, de como actualmente se usa en el contexto colombiano, muchas de ellas, digamos, hay aplicaciones en diferentes rangos de frecuencia, que, digamos, dependiendo de cada uno de los componentes tecnológicos, también en este momento contamos de que todo eso se hace a través digamos, de operadores de comunicaciones o de terceros con plataformas, digamos, que han sido diseñadas para un negocio comercial de telecomunicaciones que no necesariamente cumplen con los mismos, digamos, índices o exigencias del sistema eléctrico. Y también, digamos, hay aplicaciones que contamos hoy en día que utilizan el espectro en bandas que se denominan libres o no licenciadas. También consideramos que también existen aplicaciones que pueden usarse en el contexto de PPDR, que es en el contexto de emisiones críticas o de desastres, pero también hemos evidenciado de que si queremos garantizar el desarrollo del sistema eléctrico en 2030, soportado en una red de telecomunicaciones, tenemos que ver la manera en que se pueda lograr unos costos eficientes, dada, digamos, la tercerización por el cual, digamos, este tipo de mercado de las telecomunicaciones se encuentra hoy en día. En ese sentido, digamos, el reto que tenemos como sector eléctrico es que para poder, digamos, masificar, tenemos que contar con esa plataforma de telecomunicaciones y que garantice, digamos, la calidad de servicio que se exigen, digamos, en el sector eléctrico. Y de esta manera, digamos, poder hacer uso de los diferentes, digamos, de forma masiva, porque si bien hoy en día existen, digamos, este tipo de usos, la idea, la meta que se tiene es que de forma masiva pasar no solo, digamos, de hoy en día de 14.000, digamos, tenemos alrededor de 200.000 medidores, sino cuando lleguemos a más de 15 millones, cómo podemos garantizar el uso de las telecomunicaciones haciendo diferentes aplicaciones, ya sea de PLC, telemetría, monitoreo, control, o darle, digamos, el soporte a los diferentes ecosistemas y que también, digamos, garanticen la operación del sistema eléctrico como, digamos, como un sector, digamos, de gran importancia para la economía. Estos también de los diferentes aspectos que estamos revisando en el contexto colombiano, de cuáles son los requerimientos de comunicaciones al 2030 y cómo, diríamos, hacer, digamos, un uso eficiente del espectro radioeléctrico. El otro elemento tiene que ver con la gobernanza de datos, que digamos que siempre, que también como lo mencionábamos, la inquietud de los usuarios es qué hacer con la información. Aquí estamos como en el plano del dato, que ustedes pueden ver a su mano izquierda los diferentes tipos de clientes que pueden ser de generación distribuida, de usuarios no convencionales, vehículos eléctricos, almacenadores o cualquier tipo de industria. Se genera digamos, una gran información y siempre se generan unos retos. Uno, de cómo lograr, digamos, que se pueda llevar esa información de forma confiable,
que la información que se genere en su punto de origen sea exactamente, digamos, y trazable, y auditable y verificable en el lugar en donde se está almacenando. Y dos, que también ese lugar donde se almacene la información cuente con los diferentes sistemas de ciberseguridad para que no pueda ser, digamos, hackeada o manipulada por cualquiera o por cualquier tercero. Y lo más importante, que digamos, este tipo de plataformas garanticen, digamos, la interoperabilidad, dado de que aquí lo que se busca es no generar barreras de entrada a las diferentes, digamos, tecnologías o empresas, ya sea vía sus equipos que soporten su infraestructura de medición avanzada, y que esto no, digamos, no sea como un cuello de botella para desplegar, digamos, la medición avanzada en Colombia. Entonces, en ese sentido, se tiene también un gran reto de cómo, digamos, hacer esa gestión eficiente de los datos. Hoy en día tenemos unas aplicaciones que están dentro de lo que se concibe como un centro de gestión de la medida, pero que no superan, digamos, los 15.000 puntos de medida, y el reto que se tiene hoy es cómo migrarlo de los 15.000 a los, digamos, más de los 10 millones de posibles fronteras de registro de información. Entonces, con estos elementos que tenemos de los requerimientos del AMI, ¿cuáles, digamos, las estrategias para empoderar al usuario? ¿Cuáles son los requerimientos de las telecomunicaciones? ¿Y cuáles son los diferentes elementos de la gobernanza de datos? Se tienen por otra línea de trabajo, viene las aplicaciones, la apropiación tecnológica, y esas son las acciones que han llevado a cabo las diferentes empresas en Colombia. Aquí vamos a mostrar algunas de las empresas más representativas del sector colombiano y las diferentes, digamos, ejercicios que ya han realizado. Por ejemplo, en nuestro contexto, Sopesa, que es digamos, la empresa que administra el sistema eléctrico en las islas de San Andrés y Providencia, hoy en día digamos que se tiene que el 99% de los medidores en esa isla ya cuentan, digamos, con esos sistemas de medición avanzada, digamos, de lectura remota, y también para el análisis, digamos, del análisis de pérdidas. Así como digamos, hay otro, digamos, Electricaribe, que maneja prácticamente la parte norte del país. Ellos inicialmente, todos sus pilotos están orientados a cómo mejorar la gestión de las pérdidas de energía, y junto con esto a poder garantizar, digamos, hacer un buen uso del sistema eléctrico, y también que la medición inteligente les está aportando a eliminar, digamos, o una posible a disminuir el fraude que pueda haber por el uso del servicio eléctrico. Entonces, hoy en día se tiene con alrededor de 120.000 medidores dentro de su fase inicial. Y ya otros ejemplos, por ejemplo, el caso de PM, que digamos que uno de los grandes trabajos que ha hecho en todo su, digamos, mercado ha sido inicialmente focalizado en la energía prepago, con los cuales tienen más de 232.000 medidores. Aquí hay que aclarar que no necesariamente todos esos medidores cumplen con todos los requerimientos que hemos visto de medición inteligente, pero que sí dan, digamos, los elementos de juicio o las experiencias de cómo ha sido este tipo de apropiación de las diferentes tecnologías. También está el caso de Celsia, que hoy en día cuenta ya con alrededor de, inicialmente arrancó con los 6.500, 6.800 medidores y pasó a los 105 medidores, y caracterizando que cada uno de ellos, digamos, el 48% son con comunicaciones y el 52% sin comunicaciones como tal. Y también está el caso de Cali, que ellos también han llevado a cabo diferentes aplicaciones, y para lo que serían alrededor de 45.500 medidores. Finalmente tendríamos el caso de Enel, que digamos, a partir del 2017 ya, digamos, implementó digamos, un piloto de 42.500 medidores, y a la fecha se tienen un poco menos de 100.000, que son como, digamos, estas empresas finalmente SEO. Estas empresas cubren más o menos, digamos, el 80-85% de la, digamos, de la energía aquí en Colombia. Entonces, digamos que las grandes empresas ya han adelantado diferentes pilotos, particularmente en cómo lograr esa transición con los diferentes usuarios para el recambio de los medidores, y cómo le está permitiendo hacer un mejor uso, no solo desde el punto de vista, digamos, de que es la facturación, sino también en la operación del sistema. Entonces, finalmente para nosotros, ¿qué estamos viendo como el reto de la medición avanzada? Les mencionábamos que hay digamos, un concepto del presumidor, que hay diferentes tecnologías, y cómo es el elemento del medidor inteligente. Y el reto que tenemos ahora es cómo esta gran cantidad de información, vía los sistemas de información y almacenamiento de la información soportado en estos, digamos, sistemas de MDM,
que en el contexto colombiano sería, digamos, el fortalecimiento de los centros de gestión de la medida. Se pueden, digamos, desarrollar esas plataformas de información que puedan garantizarle al usuario el acceso a la misma y a su vez garantizar digamos, el acceso a la información desde el punto de vista de las transacciones por diferentes comercializadores de energía. En ese orden de ideas, en el contexto colombiano, estamos digamos, ya con lo que viene a continuación, es cómo la política pública ayuda, digamos, apalanca, digamos, la implementación de los medidores inteligentes y, digamos, detrás de ellos lo que es la infraestructura de medición avanzada, para que podamos, digamos, con estas tecnologías, poder garantizar, digamos, los criterios de confiabilidad, calidad de servicio y, digamos, de las metas de pérdida de energía que se tienen en Colombia. Entonces, esta es como la mirada desde el punto de vista tecnológico de las diferentes estrategias que se vienen adelantando en Colombia, y ya aquí seguimos con las actividades desde el punto de vista de política pública. Bien. Entonces, antes de comenzar con la parte de lineamientos de política pública, yo quisiera hacer una claridad sobre la estructura institucional que tiene el país. Nosotros, como Ministerio de Minas y Energía, estamos encargados de garantizar el abastecimiento de la energía eléctrica. Como lo decía Juan David, es un servicio público esencial para toda la población. Y frente a estos temas de innovación, de nuevos desarrollos, pues nuestra función es dar las líneas generales y una vez se tengan esas bases, darle una orientación a la comisión reguladora, quien es la encargada de especificar cómo es que se van a realizar los cobros a los usuarios finales, que en últimas son los que se van a ver beneficiados por este tipo de iniciativas. Con esto en mente, en el 2017, el decreto 348, y haciendo claridad de que un decreto es una iniciativa de carácter presidencial, es el presidente quien le ordena al país hacer o ordenar ciertas acciones, le ordenó al Ministerio de Minas y Energía establecer lineamientos de política energética en materia de infraestructuras de medición avanzada, y también una gradualidad de esta implementación, una senda en la que con metas tal vez volantes o finalmente un valor al que se debe llegar sustentado pues en los niveles de penetración que se quieren. Con este mandato, el Ministerio de Minas y Energía emitió la resolución 40072 en el año 2018, específicamente con ese mismo objetivo que le delegó dicho decreto. Uno de los primeros puntos de esta resolución trata del ámbito de aplicación de las medidas para la implementación de AMI, y lo que se propuso y lo que está en firme en este momento es que el ámbito de aplicación para esta iniciativa será prácticamente en todo el país. Entonces, tenemos el país dividido en un sistema interconectado nacional, unas zonas no interconectadas y unas áreas de servicio exclusivo. En el mapa, como ustedes pueden ver, las regiones del país que no están sombreadas son las que componen el sistema interconectado nacional. Son regiones donde alcanzamos a tener líneas de transmisión de más de 500.000 voltios, entregando energía eléctrica a los ciudadanos. Tenemos un enlace con Ecuador y 2 enlaces con Venezuela. Y las regiones que no están sombreadas son las zonas no interconectadas, son zonas donde es difícil el acceso, son zonas tal vez vulnerables, zonas donde la relación o el cálculo beneficio-costo para interconectarlas no siempre es mayor a 1. Entonces, como se opera en estas zonas es mediante generación local, y en este momento más que todo con fuente de generación combustibles líquidos como el diésel. Y
las áreas de servicio exclusivo, que en este momento tenemos dos, que son el archipiélago de San Andrés y Providencia y la región del Amazonas. Esas áreas de servicio exclusivo son un modelo específico en el que se concesiona con un agente privado la prestación del servicio público y se establecen unas características de remuneración y de calidad del servicio específicas. Y bien, esta resolución, como les comenté, abarca todo todo el país eh, con sus características propias que ya veremos más adelante. Como objetivos fundamentales de la implementación de este tipo de infraestructuras, se establecieron estos 6 y que esencialmente recogen lo que ya Juan David habló sobre los estudios que se habían realizado con universidades, con consultores internacionales, con agentes privados, con todos los actores de la cadena. Entonces, el primero de ellos, vale la pena aclarar que estos objetivos son los que quiere perseguir el Ministerio de Minas y Energía como unos desarrollos que sean posibles con la implementación de la infraestructura de medición avanzada. Entonces, por ejemplo, nosotros esperamos que al implementar AMI tengamos la posibilidad de darle más poder a la demanda, que la demanda participe activamente en la formación de precios del mercado de la energía eléctrica, que los hogares puedan tener tarificación horaria y entonces en la casa alguien pueda decidir que no va a prender la lavadora a las 8 de la noche porque es la hora pico, sino que la va a programar para que a las 3 de la mañana tenga su funcionamiento, porque sabe que su comercializador, que es el que atiende a los usuarios, le da una tarifa más asequible en esas horas. De otra parte, y con el despliegue de las energías renovables, esperamos que en los techos de los hogares, en los techos de las industrias, se tengan fuentes de generación distribuidas a lo largo de todo un municipio, por ejemplo, y que por medio de esta medición inteligente, esa conexión de ese tipo de generación sea más viable, sea más controlada y no requiera tanto esfuerzo como lo requeriría una red como la actual. Los vehículos eléctricos, por ejemplo, que es otra de las grandes iniciativas que tiene en este momento el ministerio, sería una cosa que se viabilizaría con la medición inteligente, ya que estos vehículos funcionarían como una fuente de energía que se va desplazando a lo largo de la ciudad. Y entonces en cualquier momento un vehículo que desee entregar a la red carga que le sobró de su día, lo podría hacer con una medición bidireccional, con un control del comercializador de cuánto es que va a entregar, todo ese tipo de cosas. De otra parte, tratando de recoger los objetivos 3 de mejorar la calidad del servicio y la gestión de la reducción de pérdidas, con este tipo de infraestructura lo que se quiere lograr y lo que uno espera que los operadores de red logren es un mejor control de sus eventos eléctricos que tienen a lo largo de la operación. Entonces, teniendo mediciones en tiempo real y mediciones que no necesariamente van a requerir de una persona que va a diario a revisar el medidor o a hacer la ronda para saber cuánto se consumió en ese mes en el hogar, los costos de prestación del servicio de la energía se van a ver reducidos y eso se va a traducir en una reducción finalmente en la tarifa total del servicio público de energía eléctrica. Nos imaginamos, por ejemplo,
que un evento como la salida de una línea por cualquier circunstancia pueda ser más rápidamente identificado por el operador de red y no requiera la presencia o la salida de una cuadrilla de personas que físicamente van buscando por las calles, a veces con mucha congestión, sino que inmediatamente en el sistema ya pueden saber en qué punto se produjo la falla y de esa manera reducir el número de horas de energía no suministrada que tendrán los consumidores. Otro punto bastante importante es la reducción de pérdidas no técnicas, que desafortunadamente en nuestro país hemos visto que ha sido un gran problema, y con este tipo de medición esperamos que los operadores de red logren identificar dónde es que se están sucediendo estos fraudes y de alguna manera dar la solución a encontrar estas fugas, pues. En esta resolución nosotros también como ministerio pedimos unas funcionalidades básicas para los medidores inteligentes que se van a instalar y en general para la red de infraestructura de medición avanzada, que son estas 13 que están numeradas acá. Un almacenamiento, una comunicación bidireccional, es decir, que no solo el operador de red o el comercializador puedan acceder a los datos del consumidor, sino que también la persona dueña de la residencia o de la industria pueda enviar comandos a través de su medidor y así interactuar con su comercializador. La ciberseguridad, clave en este punto, es un tema que se incrementa el riesgo cuando empezamos a digitalizar todo el proceso, y entonces se deben tomar medidas específicas y dejar claras las reglas de quién es el que va a acceder a la información, qué información se va a considerar como crítica. Típicamente las acciones, por ejemplo, que son de escribir en un medidor se consideran como críticas, mientras que las acciones que son de leer el medidor ya son consideradas no críticas. Todos estos temas tienen que ser posibles de controlar y de gestionar a través de las funcionalidades básicas del medidor. Pedimos también, por ejemplo, que la lectura sea local y remota. Esto con lo que ya les comenté de poder hacer una telemedición, de llegar más rápido a los lugares donde se encuentra la falla, que la resolución de la medición sea horaria, la parte de los fraudes, como ya les comentaba, y finalmente agregarle una funcionalidad que es que esta implementación se puede hacer con un esquema prepago en el que la gente consume energía eléctrica hasta el monto que recarga en el medidor. Finalmente, la gradualidad de implementación la establecimos que para el año 2030 el 95% de los usuarios urbanos de cada operador de red debe tener una infraestructura de medición avanzada inteligente. Y para el caso de los usuarios rurales, el 50%. Entonces aquí les hemos traído un poco la distribución de los comercializadores, muchas veces integrados con operadores de red, en cuanto a los usuarios de carácter urbano y los usuarios de carácter rural que tienen. ¿Por qué es importante esto? Porque es claro que una empresa que tenga su mayor concentración de usuarios en la parte urbana le va a ser más fácil la implementación de una infraestructura amplia. Sus usuarios van a estar concentrados y agrupados en ciertos lugares, diferente a las empresas que tienen mayor participación de usuarios rurales, en los que los
tramos de desplazamiento entre usuarios son más grandes, en los que la geografía puede ser accidentada, en los que hay montañas de por medio. Entonces, si vemos esta tabla, por ejemplo, subrayamos en amarillo empresas en las cuales el porcentaje de usuarios rurales supera el 25%, incluso llegan a ser del 50%, es decir, más rurales que urbanos. Es por esto que en este momento esta meta tal vez puede ser revisada y tener en cuenta las características propias de cada empresa y a lo mejor establecer metas que agregadas lleguen al objetivo final, pero que por cada operador de red, de acuerdo con sus características, sea acorde a su gestión. Otro tema bastante importante y yo diría que de los más discutidos en cuanto a implementación de infraestructuras AMI es el agente responsable de la implementación. Nosotros en la resolución establecimos que serán los operadores de red, y por operadores de red nosotros entendemos es los dueños de los cables, los dueños de los postes, de los transformadores, serán los responsables de instalar, administrar, operar y mantener la infraestructura de medición avanzada. Sin embargo, y relacionado con lo que acabé de decir, de que hay empresas para las que es más difícil esta implementación, uno podría pensar que no siempre el operador de red estaría dispuesto o estaría en capacidad de realizar esta implementación. En este momento estamos analizando si esto puede estar sujeto a cambios y de nuevo hacer como una evaluación beneficio-costo de si sería el operador de red el más indicado para hacerlo o si sería un tercero el que lo debería hacer. Todo esto bajo el marco de una buena gobernanza de datos y de reconocer que es el usuario final el que es el dueño del dato, es el dueño del consumo, y que si esos datos van a llevar a ser monetizados, pues esa autorización debe venir expresa del usuario final y el usuario final debe ser consciente de lo que están haciendo con sus datos. Traemos aquí unos ejemplos de países en los cuales se ha hecho esta asignación. Por ejemplo, en todos estos países como Suecia, Francia, España, la responsabilidad se le asignó al operador de red, pues que en este caso es el DSO, el Distribution System Operator, y solamente en el Reino Unido la responsabilidad se le asignó al comercializador. Finalmente, una cosa, la responsabilidad de implementación, y otra cosa, quién será el responsable del manejo de datos, que en eso también existen dos modelos, y es o se le entrega esa responsabilidad al operador de red con condiciones de entrega, con condiciones de cómo manejar esta información, o se crea un agente central al que le van a llegar todos los datos y el cual va a ser capaz de entregar lo que la regulación le diga a quien debe entregarlo. Por el momento, como les dije, nuestra reglamentación está firme en que son los operadores de red los responsables de la instalación, y solo hacer una aclaración, y es que específicamente del medidor inteligente, del medidor avanzado, que hace parte de toda la gran infraestructura de medición que incluye antenas, repetidores, muchos otros dispositivos, nosotros especificamos que la comisión deberá definir quién es el agente responsable de suministrar, instalar, administrar, operar, mantener y reponer el medidor avanzado de energía eléctrica. Finalmente, otros aspectos adicionales, pero que no son menos importantes, como la reglamentación técnica,
en la cual tenemos que ver nosotros como Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad, la única autoridad de libre competencia en el país, porque primero se debe definir cuál va a ser el estándar de cargado de medidores inteligentes que se van a utilizar, y la Superintendencia de Industria y Comercio debe verificar que esto no vaya en contra de las normas de comercio internacional, que nos esté privando alguna tecnología de entrar al país, que estemos en congruencia con las medidas adoptadas por la ONAC, y de parte también del Ministerio de Minas y Energía, el reglamento de instalaciones eléctricas, que se preocupa por la salud de las personas, por la integridad de las personas en presencia de instalaciones eléctricas. Entonces hay que hacer una actualización de nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas para que incluya todo este tipo de infraestructura, de medidores y finalmente, por ejemplo, de cargadores cuando es el tema de vehículos eléctricos. De otra parte, como ya lo dije, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene que dar lineamientos, y es el mandato que le da este ministerio, sobre manejo, uso y protección de datos, sobre ciberseguridad y finalmente sobre un seguimiento a la implementación que van a hacer todos los operadores de red. Entonces, una parte muy importante de todo este esquema es que la Comisión de Regulación debe decir cómo es que se va a hacer la remuneración a estos agentes de la instalación de todos estos dispositivos. Entonces la comisión deberá decir si el usuario lo va a pagar, en qué eslabón de la cadena lo va a pagar, en cuánto tiempo lo va a pagar, cómo con qué tasa se lo voy a reconocer al que lo instala, y finalmente pedirles un plan de esta implementación a 2030, que es nuestra meta, y así ir haciendo un chequeo de cómo vamos frente a las metas establecidas. Yo creo que ahí terminamos nuestra exposición. Son los retos, las acciones que nos hacen falta y lo que hemos visto a nivel internacional. Cualquier pregunta, estamos atentos. Excelente, muchísimas gracias Juan Molina y Julián Rojas por la exposición. Tenemos aquí ya en lista unas cuantas preguntas. Exhortar a los que tienen inquietudes, pues que comiencen a hacernosla llegar en el chat para pues optimizar mejor este tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos. ¿Cuáles han sido los retos más importantes a la hora de integrar los medidores inteligentes de diferentes fabricantes en su MDM? Pues como se lo comentaba al final, es uno de los hitos lograr especificar si lo que se va a aceptar es un solo estándar de medidor inteligente, o cuál es el medidor que vamos a aceptar. Y eso pasa por estar pendientes de las normas internacionales de comercio, como le decía, por tener en cuenta que solo se aceptarán medidores que garanticen la seguridad y la salud de las personas. Pero ya, por ejemplo, avanzamos en nuestra reglamentación estableciendo las funcionalidades básicas que quisiéramos que tuvieran nuestros medidores inteligentes y en general nuestra infraestructura de medición avanzada, que son esos 13 que los enumeré. Hasta el momento pues se están haciendo proyectos piloto, y los problemas se verán entonces es cuando ya tengamos
una masificación de esta instalación y cuando tengamos unos estándares definidos tanto por la autoridad de competencia como por el Ministerio de Minas y Energía. Comparado con un medidor no inteligente, ¿en qué porcentaje incrementa el costo de un medidor inteligente? Hacer una relación directa, digamos, que te podríamos expresar en términos de dólares, digamos, no te podamos dar un rango. ¿Qué sí estamos analizando? Que, digamos, la relación beneficio-costo, porque hoy en día lo que se está viendo no es directamente entre si instalo, digamos, un medidor convencional o si instalo un medidor inteligente, sino sobre las funciones que se requieren para implementar el medidor inteligente. Aquí no es simplemente cambiar el medidor a cualquier tipo de usuario, sino en la medida de que vayan cumpliendo los criterios, digamos, de obsolescencia tecnológica, digamos, lo otro era si realmente la función que va a hacer ese medidor va a cumplir con todas las características o no, porque es posible que en algunos puntos o algunos tipos de usuarios el beneficio que arroje un medidor inteligente no sea el que digamos, realmente se busque. Entonces, en ese sentido, por eso no tenemos, digamos, que vamos a tener un rango de que van a ser, no sé, $50 de diferencia o no, porque va a depender mucho, digamos, de las necesidades propias de los diferentes usuarios. Y en eso es lo que estamos abocados nosotros, en no querer, digamos, en que simplemente es la reposición de cualquier tipo de medidor a cualquier tipo de usuario, sino en aquellos, en la medida de que va avanzando, digamos, que van avanzando, digamos, la tecnología y también, digamos, la obsolescencia tecnológica, se dé, digamos, de manera natural, digamos, esa paridad de costo, porque ya digamos que la funcionalidad que tiene un medidor convencional ya no la puedo, ya digamos, está, digamos, rezagada con la que ofrece, digamos, un medidor inteligente. ¿Cómo esperan manejar el volumen de datos e información que se genera? Hoy en día, digamos, la propuesta que se tiene, en la actualidad en Colombia existe, digamos, un código de medida. En ese código de medida, digamos, están los parámetros de cómo funcionan los centros de gestión de la medida, que hoy tradicionalmente, digamos, también tiene todas las reglas digamos, de la ciberseguridad y también sobre digamos, cómo se envían los datos. ¿Qué se está viendo ahora? Digamos que ya es fortalecer ese centro de gestión de la medida ya en un contexto del MDM, digamos, con la plataforma mucho más robusta, porque hasta el momento, digamos, desde el punto de vista comercial, este sistema solamente están operando con alrededor de 15.000 puntos de medición, y ya, digamos, cada operador de red con los diferentes, digamos, responsables de la medición, ellos implementarían de manera, digamos, independiente estas plataformas que básicamente se soportarían en estos MDM, para los cuales, digamos, ahí manejarían el gran flujo de información. Lo que se está mirando aquí es, si bien, digamos, que hoy en día tenemos alrededor de 28 operadores de red, 28, 32 operadores de red, ¿cómo va a ser, digamos, el registro de toda esa información hacia, digamos, las entidades de la operación del sistema o entidades de control? Que ahí, digamos, estaría el gran flujo de información. Me gustaría saber cuál es el impacto económico en las tarifas. Bien, pues inicialmente la remuneración de esta implementación de infraestructura va a tener un costo. Ese costo finalmente lo vamos a tener que pagar todos los usuarios. Pero lo que uno sí espera es que en el largo plazo esa inversión se traduzca en reducciones en la tarifa para el consumidor final, por lo que mostramos al principio de que uno ya no va a necesitar, por ejemplo, de cuadrillas para hacer mis rondas de lectura, de búsqueda de fallas, de desconexión o de conexión. Entonces, si bien al principio hay una inversión que se debe definir
en qué tiempo se va a pagar, de acuerdo con la comisión. Lo que se espera es que esto se traduzca en eficiencia y en reducción para la tarifa de los usuarios finales. Dice, me queda la duda de quién va a asumir el costo de la adquisición e implementación del sistema. Es precisamente lo que la comisión debe definirnos en los próximos meses, de cómo es que se va a hacer ese pago de esta infraestructura. Si, por ejemplo, se va a incluir en los activos de distribución de los operadores de red y entonces después se les tendrá en cuenta en su cálculo tarifario del segmento de distribución, o si, por ejemplo, es el comercializador el que le financia a los usuarios el medidor inteligente en un plazo. Son varias opciones las que se tienen en este momento, pero la comisión está en ese proceso de definir exactamente cómo va a ser la remuneración. Dice la continuación de esa misma pregunta, en caso de que sea el operador de la red, ¿tendrán incentivos a través de tarifa para poder hacerlo? Sí, claro. Si nuestras tarifas de distribución se revisan cada 5 años. La última resolución de metodología de remuneración de distribución se emitió a comienzos del año pasado y de hecho en esa nueva metodología se incluye un capítulo específicamente sobre medición horaria y aparte de eso, toda la metodología establece nuevos incentivos para mejorar la calidad del servicio que se van a traducir en incentivos económicos para el operador de red. Entonces, si el operador de red es el designado para hacer la instalación e implementación del AMI y esa implementación va a ser tenida en cuenta dentro de sus activos de distribución, esa remuneración se hará vía tarifa y además, si mejora sus índices, pues tendrá incentivos económicos. En la parte de sincronización, ¿necesita de un reloj satelital externo o ya trae incorporado un reloj satelital en el hardware del medidor inteligente? Hasta el momento lo que estamos viendo era que digamos, no va a ser una exigencia de que tiene que ser digamos, un sincronizador satelital, lo que se ha visto. De todas maneras, esto va a depender mucho, porque aquí la normativa no es, digamos, a que sea satelital o no, sino que garantice la función de sincronía. Y que, digamos, va a depender digamos, de los equipos disponibles en el mercado, el que use. Claramente, digamos, con un elemento satelital que implique otro tipo de comunicaciones va a ser más costoso. Entonces, digamos, aquí lo que se busca es garantizar una función y que ya, digamos, el propio mercado, digamos, con digamos, los equipos que estén disponibles, se busque los que sean los más económicos y que garanticen esas funciones que vemos aquí identificadas en las funcionalidades básicas del medidor. A los operadores de red en Colombia, ¿se les exige cumplir con cierto porcentaje de cobertura en AMI o simplemente incentivos? ¿Cuál es el mayor incentivo? Sí, entonces, en la resolución que tenemos vigente en este momento, se le exige al operador de red para el 2030 tener el 95% de sus usuarios urbanos con cobertura AMI y sus usuarios rurales el 50%. Como les comenté y les mostré las cifras de algunos agentes, de pronto debemos hacerle un zoom, una lupa a esta meta, porque hay empresas que a lo mejor les queda muy complicado llegar a estos niveles porque su nivel de ruralidad es bastante elevado.
Sin embargo, como gobierno sí tenemos en mente una meta global en la que vamos a basarnos para hacer estas metas específicas de cada operador de red o de cada mercado relevante. Dentro de las funcionalidades básicas, se incluye el reporte en tiempo real por ausencia de detección. Esta característica beneficia mucho la toma de decisiones operacionales. Pues ese reporte en tiempo real por ausencia de detención, digamos que no lo hemos pensado obligatoriamente. Entendemos que es una de las cosas que incrementaría el costo de los medidores y digamos para una funcionalidad básica no sería tan, ¿cómo lo decimos? Tan relevante. Tenemos, sin embargo, por ejemplo, una lectura local y remota que puede ayudar con ese tema, pero en tiempo real por ausencia de atención no lo hemos considerado como base. ¿Cuál es el margen de error de medición del equipo y bajo qué estándares se estarán controlando esas mediciones? No, mira, aquí básicamente lo que se exige es el código de medida, donde en el código de medida se exponen las clases de precisión y que eso, digamos, está en los estándares. No, dentro de la reglamentación no está, digamos, adicionalmente, digamos, una separación. Aquí, digamos, los medidores independientes, si son convencionales o no son convencionales, tienen que cumplir con las exigencias de las clases de medición, de los errores, que va a depender si son menores al 1%, 2%, pero que digamos que eso no hace parte, digamos, como tal, digamos que todo, independiente de la calidad del medidor, tiene que cumplir con el código de medida. En la parte de la comunicación con el medidor inteligente, ¿con qué tipo de protocolos cuentan para la comunicación remota? Aquí, bueno, aquí lo que pasa es, lo que buscamos es, independiente del tipo de protocolo, es que se garantice la función digamos, del envío de la información. Aquí digamos, no hacemos un análisis de que si todos tienen que ser garantizados bajo el esquema de un LMS o si todos tienen que ser soportados en un modelo SIM de la información o un modelo bus. Aquí, digamos, en este alcance de acá, la idea no es focalizarse en esos detalles, sino que sea la misma, digamos, la propia necesidad de la industria que garanticen esas funcionalidades. Aquí lo que también sí estamos viendo una revisión es en los temas de la interoperabilidad, de que a qué nivel se debe garantizar esa interoperabilidad independiente, digamos, del protocolo que se esté utilizando. Ya sea de que si vamos a hacer uno basado en la 61850 o otro tipo de, digamos, de alcance a nivel de la interoperabilidad. Respecto a lo otro, digamos que no hace parte, digamos, porque consideramos que definir solo uno o no, creemos que eso sería como restrictivo para el desarrollo, digamos, de la medición avanzada. ¿Están estos medidores homologados por los fabricantes de los multivendor para la recolección remota de los registros de medición? Es una consulta importante con los fabricantes porque siempre se manejaba que si eran monovendor, multivendor. Digamos que el estudio que se ha hecho con la UNME se hizo un ejercicio con más de 10 marcas de medidores, en los cuales todos buscaban garantizar las funcionalidades mínimas. Entonces, digamos, de ese estudio lo que se logró es que al menos estas 13 funcionalidades se pudieran garantizar bajo ese esquema. El prepago sería usando
¿El prepago sería usando las funciones del software AMI o con funcionalidad propia del medidor tipo STS o mezclando ambos productos? Hasta el momento no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción. Lo importante es digamos, que se pueda contar con esa funcionalidad. ¿Se considera en alguna variable el costo que pudiera representar la implementación de múltiples sistemas AMI dependientes de la marca del medidor? El costo que se va a considerar es finalmente el que se apruebe según los planes que presenten los operadores y según las disposiciones que adopte la comisión para remunerar este tipo de servicios. Entonces, los costos que cada distribuidor tenga o cada implementador de la infraestructura tenga serán analizados por la comisión y de esa misma manera, si son pertinentes, se reconocerán en su expediente tarifario. Esta fue la última pregunta que teníamos en cola, que teníamos en lista para en esta sesión de preguntas y respuestas, por lo que vamos a proceder a cerrar formalmente pues lo que fue nuestra conferencia del día de hoy, nuestra conferencia virtual a cargo de Juan Molina Castro y Julián Rojas. Juan Molina, como le decíamos al principio, líder de gestión de Colombia Inteligente, y Juan Rojas, quien se desempeña actualmente como profesional especializado de la Oficina de Asuntos Reguladores y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. De verdad que agradecer enormemente que ustedes hayan dicho que sí y sacar este tiempo de su agenda pues para poder compartir con todos nuestros participantes del día de hoy esta experiencia vivida y todos estos proyectos que se tienen allá en Colombia. Nuevamente, de verdad que Juan, Julián, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias por la atención. Muchas gracias. Y esperamos seguir en contacto. Cualquier duda, no duden en hacérnosla saber. Así es, nos están comentando a través del chat lo excelente que fue para nuestros participantes tener pues esta retroalimentación. Han estado comentando que excelente presentación, que muy buenos conocimientos y de hecho nos están consultando que si es posible que le hagamos llegar a los participantes la presentación. Claro que sí. ¿Será esto posible? Es posible. Ah, bueno, pues. Excelente, coordinamos entonces para que me la hagan llegar y hacérsela llegar a nuestros participantes. Nuevamente, pues reiterarle las gracias a ustedes, Juan Molina y Juan Rojas, y a todos nuestros participantes. Sin ustedes, pues esta conferencia del día de hoy no hubiera sido posible. A todos nuestros participantes, pues reiterarles que nos sigan en nuestras redes sociales, pues para que se puedan enterar de todo lo que estamos haciendo, no solamente de las conferencias virtuales, sino también de nuestras actividades presenciales y que no dejen de visitar nuestra página web. Ya la estamos actualizando todas las semanas con contenido nuevo, incluso estamos comenzando a compartir a través de la página web las presentaciones que se hacen aquí en esta plataforma, en la conferencia virtual, las presentaciones y demás. Así que manténganse al tanto y navegando tanto a través de nuestras redes sociales como de nuestra página web. Y comentarles que el martes 30 vamos a tener una conferencia virtual titulada Mercado Eléctrico Mayorista, Aspectos Regulatorios, Operativos y Comerciales de la República Dominicana. Será martes porque en muchos países el lunes es feriado y el miércoles es feriado. Entonces lo vamos a hacer martes en horas de la mañana.
Por lo demás, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo de siempre a nuestras conferencias virtuales, a Juan Molina Castro y Julián Rojas, expositores del día de hoy. Que tengan feliz resto del día y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia virtual. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Sí.